Un móvil clonado en una aduana de Estados Unidos, un empresario deportado y unos datos almacenados durante 5 años que ahora son el mayor indicio contra el primer expresidente de España imputado en un caso de corrupción. Vaya viaje. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día. De Estados Unidos al caso Zapatero, el viaje de un móvil clonado. Una cosa antes de empezar. ¿Sabías que Kit Digital ya impacta en el día a día de más de 3 millones de trabajadores en toda España? Te cuento más al final del episodio. Hoy contamos la historia de unos pantallazos de móvil. Le seguimos la pista a unos chats de WhatsApp que estaban en el teléfono de un empresario venezolano de viaje en Estados Unidos y que han terminado en un juzgado español dentro de una carpeta donde pone Caso Zapatero. Esta historia empieza hace 5 años y la contamos con Ignacio Escolar. Estamos en el 9 de mayo de 2021. Rodolfo Reyes, que es el principal accionista de la aerolínea Plus Ultra, intenta entrar en Estados Unidos a través del aeropuerto de Miami, pero es retenido en el control de inmigración. Le retiran el visado para poder entrar en Estados Unidos y acabaría ese mismo día deportado en otro avión con destino a Panamá. Durante las horas en las que está detenido en la aduana, la policía aduanera estadounidense le requisa su teléfono móvil y lo clona. Guarda una copia del contenido íntegro de ese teléfono móvil. Sabemos que esta persona estaría en algún tipo de lista negra de Estados Unidos por su relación con Venezuela. No en busca y captura, porque en caso de que hubiese una investigación penal contra él, lo normal habría sido que cuando llega al aeropuerto no fuese deportado, sino detenido y encarcelado. Estados Unidos define quiénes son sus personas de interés y donde decide, en esos casos, cuando llegan a los aeropuertos, cazarle. Él es un empresario venezolano, muy rico, tenía como para comprarse un 40% de una aerolínea, al que la inteligencia estadounidense relaciona con otras tramas de lavado de dinero de Venezuela del régimen chavista. Y claro, nuestra suposición en la redacción del diario es que estaría en algún tipo de lista negra. Así que al empresario Rodolfo Reyes le vetan la entrada en Estados Unidos, pero Estados Unidos se queda con una copia de su teléfono móvil. Imagínate todas las cosas que puede haber en un teléfono móvil. Hay una que conecta a Rodolfo Reyes con España. En ese clonado del teléfono móvil aparecen muchas conversaciones de WhatsApp, de directivos de la empresa Plus Ultra, de la aerolínea. En esos mensajes, los directivos hablan de todas las gestiones que hicieron para conseguir el rescate de la aerolínea durante la pandemia. Al igual que muchas otras aerolíneas españolas, Plus Ultra se acogió un rescate, un crédito blando, un crédito que le dio el Estado, la SEPI, para poder salvar esta situación tan tremenda para las aerolíneas que fue la pandemia, porque básicamente tenían que seguir pagando los aviones pero no podían viajar. Y que eso llevó a muchas de ellas a estar en una situación financiera muy tocada. España decidió que había que rescatar a Plus Ultra y en el teléfono móvil de este venezolano, dueño del 40% de Plus Ultra, aparecen las conversaciones que implican a Zapatero, en la que los directivos de Plus Ultra dicen que vamos a follar aunque sea pagando un poquito, donde hablan de nuestro pana Zapatero y donde hablan sobre todo de Julito Martínez, ese empresario amigo de Zapatero que cobró de Plus Ultra para ayudarle con lobby, entre otras cosas, para conseguir el rescate en ese 2020. Los mensajes se capturan, las conversaciones, el teléfono móvil se clona en 2021, pero no llega a España hasta el 18 de marzo de 2026. Claro, en estos 5 años la situación geopolítica ha cambiado mucho. Cuando clonan el teléfono de Reyes en Estados Unidos gobernaba Joe Biden. Y ahora no solo gobierna Donald Trump, sino que en los últimos meses, concretamente desde finales de febrero, existe un enfrentamiento muy fuerte entre la presidencia de Donald Trump, entre el propio Donald Trump, contra España y contra el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. El momento en el que llegan esos mensajes es pocos días después del discurso de Pedro Sánchez con su no a la guerra de Irán. Sabemos también que el volcado del teléfono llega porque lo ofrece de manera espontánea, según nos cuentan fuentes de la Fiscalía, el departamento en España del Homeland Security, dentro de la Embajada de Estados Unidos, el personal que está en la Embajada de Estados Unidos en Madrid, asignado al Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, y que son estas personas quienes ofrecen a la policía de manera espontánea esos datos comprometidos contra Zapatero.
Ignacio Escolar, hola. Hola, Juanlu. Ignacio, esta narración que nos has hecho tiene varios ingredientes llamativos. Lo primero, independientemente de que estemos hablando del caso Zapatero, ¿es legal esto de clonarle el móvil a alguien sin autorización judicial en la frontera? En Estados Unidos, la legislación permite a los agentes de aduanas fiscalizar el teléfono, los dispositivos digitales, las cámaras de foto de cualquier viajero. No hace falta ni siquiera que sea extranjero, puede ser también un estadounidense. Incluso puede también, simplemente con una autorización burocrática, no hace falta que esto pase por un juez, clonar, copiar íntegramente el contenido de sus dispositivos electrónicos, el ordenador portátil, el móvil, la cámara de fotos, todo lo que lleve. Eso es algo que se basa en estos criterios estadounidenses de seguridad nacional. Lo hace un departamento, una suerte de ministerio, que es el Homeland Security, que se ocupa de gestionar las aduanas, que se ocupa de gestionar la respuesta ante los desastres naturales y que lleva también, pues eso, todo el control de todos los aeropuertos en inmigración. Ese departamento, por ejemplo, son también de los que depende el ICE, esta famosa policía casi paramilitar que estuvo persiguiendo a inmigrantes en Estados Unidos por órdenes de Donald Trump. Yo creo que casi todo el mundo que viaje mucho ha tenido una experiencia incómoda, ¿no? En la frontera, en el control de seguridad. A mí concretamente me pasa siempre que voy a Estados Unidos. O sea, siempre me meten en inmigración porque mi nombre debe coincidir con el de alguien que está en alguna lista. Ya luego cuando ven que no soy me dejan seguir, pero ¿me podrían pedir el móvil? ¿Nos podría pasar esto? ¿Nos pueden copiar el móvil así porque sí? Según los datos de la propia Homeland Security, alrededor de 4.000 personas al año se les hace esto que se les hizo a Reyes. Se les detiene en el aeropuerto y se clona su teléfono móvil. Es un porcentaje en realidad muy bajo en relación con todos los viajeros que pasan por los aeropuertos estadounidenses, pero acaba siendo algo que pasa todos los días más de una vez en algún aeropuerto de Estados Unidos. Hay otros casos en los que simplemente se les revisa el celular, pero no se les clona. Ese número de personas es mayor. Pero para hacer el clonado basta con que exista una sospecha por parte de las autoridades aduaneras de que puede haber algún indicio, pues, de tráfico de dinero o algún tema de interés para Estados Unidos y para su seguridad nacional, sospechas de terrorismo. Al final acaba siendo una herramienta legal estadounidense, que es legal en Estados Unidos, para violar algo que en Europa es sagrado, que es el secreto de las comunicaciones. Bueno, vayamos ya al caso Zapatero. Quizá algunos oyentes estén pensando, bueno, si había ahí una lista negra de algún tipo y encima el contenido sirve para perseguir un caso de corrupción en España, pues, ¿dónde está el problema? Sí, este asunto al final es relevante por una cuestión de procedimiento judicial. No todas las pruebas valen en un procedimiento judicial. Y aquí se va a generar un debate, se está generando ya, sobre el origen de estas grabaciones. Si es legal usar en un procedimiento penal en España un clonado de un teléfono que se ha conseguido en Estados Unidos sin orden judicial, sin que un juez autorice romper el secreto de las comunicaciones, que en España es un derecho muy protegido. No se puede hacer alegremente, la policía no lo puede hacer sin una orden de un juez. En el informe policial de la UDEF, donde comunican el hallazgo de estos mensajes del teléfono de Rodolfo Reyes y los indicios que hay contra Zapatero, dicen: en este contexto, en el año 2021, el HSI, el Home Security Investigation, realizó una extracción telefónica de un dispositivo móvil perteneciente a Rodolfo Reyes Rojas. Al considerar que la información obtenida podría ser de interés para las autoridades españolas y resultar relevante para sustentar la presentación de cargos penales contra personas en España implicadas en actividades financieras ilícitas, el HSI obtuvo las autorizaciones necesarias y procedió a compartir dicha extracción para su uso en un proceso judicial en España. Repito la última frase, que es la clave. Las autorizaciones necesarias para su uso en un proceso judicial en España. Es decir, según la policía, ya tenían autorización para su uso en un proceso judicial. Sin embargo, el juez Calama, que es el que investiga a Zapatero, esta semana ha decidido mandar una comisión rogatoria a Estados Unidos pidiendo que le aporten legalmente esa prueba para su uso judicial. Hay una contradicción aquí, porque la policía está diciendo que ya cuentan con esas autorizaciones, pero el juez cree que no. Y esto es muy relevante desde el punto de vista legal, primero porque tú tienes que garantizar que las pruebas que tienes y que estás utilizando tienen un origen legal en España. Pero más o menos lo que dice la Unión Europea es que cualquier tribunal, cuando usa una prueba del extranjero, tiene que garantizar primero la trazabilidad de esa prueba.
la custodia de esa prueba, cómo se guardó, cómo se obtuvo. Segundo, si su origen es o no es legal. Y tercero, si se puede emplear aquí y cómo ha llegado hasta aquí. Cuando a alguien le clonan un teléfono, hay un protocolo. Hay una serie de datos que se guardan para garantizar que no se ha modificado nada, el momento en el que se obtuvo. Todo eso queda guardado para garantizar que las pruebas son justas en un juicio. Claro, si el juez pide ahora las pruebas por las que decidió en el pasado el auto de imputación contra Zapatero, entramos en una contradicción jurídica, porque no puedes poner por delante el carro de los bueyes. En derecho penal tienes que ir siempre con las pruebas legalizadas antes de dar los siguientes pasos. Tú no puedes ordenar un registro, la intervención de comunicaciones, la imputación de cualquier persona o de un expresidente del gobierno, si no tienes esas pruebas ya legalmente en tu poder para dar ese paso. Y claro, este auto es por un lado un intento de normalizar esa situación anómala en la que estás utilizando unas pruebas que no tenías y al mismo tiempo un reconocimiento de que diste todos esos pasos sin tenerlas legalmente. Pero en este caso, ¿cómo va a garantizar la justicia española que se hizo de manera legal a efectos españoles algo que se obtuvo con algo que en Europa es ilegal? Fíjate que cuando supimos quién era el abogado de Zapatero, leí a alguna gente decir, anda, mira, ha elegido un abogado experto en derecho procesal, ¿no? ¿Puede tener que ver con esto? Fue llamativo porque es un experto en procesal, que es justo ese tipo de detalles. Dentro de las especializaciones del derecho, el ámbito procesal habla del protocolo, de que se cumplan las normas en el protocolo. Yo creo que ha sido más una casualidad, porque este era un abogado que tenía relación previa con Zapatero antes de todo el caso y que además también es experto en penal, no solamente en procesal. Pero desde luego es el abogado más adecuado con lo que conocemos hoy, que es que existe en la causa una semilla de nulidad, algo que tendrá que decidir la justicia si eso no es legal, pero que podría provocar la nulidad. Es algo que, en fin, ya veremos si ocurre, porque también hemos visto que las nulidades son asimétricas. Una de las más famosas de la historia de la jurisprudencia en española fue el caso Naseiro. Fue un caso que implicaba al Partido Popular hasta las cachas, al tesorero del Partido Popular, y que se cerró por un defecto de forma, porque las escuchas iniciales que habían dado origen al caso eran por un procedimiento distinto relacionado con el narcotráfico, donde grabaron a uno que pasaba por allí en las llamadas que implicaba al PP en un caso que acabó siendo de financiación ilegal. Aquello se cerró todo, sin ningún condenado, por un defecto de forma. No sé si en este caso la justicia española va a aplicar un defecto de forma para Zapatero. Ignacio, la última, más allá del caso Zapatero, ¿está la justicia preparada para un mundo donde todo lo que hacemos se registra tecnológicamente, se procesa además ya con herramientas de inteligencia artificial capaces de incluso hacer predicciones estadísticas sobre nuestro comportamiento? ¿Está el sistema de justicia preparado para esto? Yo creo que estamos en un momento un poco especial de la historia, porque nuestra huella digital hace que las fichas policiales que podía tener la policía franquista o la Stasi alemana sea un juego de niños al lado de lo que arrastramos nosotros mismos por propia voluntad al portar a todas partes un teléfono móvil que básicamente consiste en un dispositivo de rastreo permanente y localización permanente ligado a un micrófono y una cámara y a un disco duro donde se guardan todos los datos de cada cosa que hacemos con ese micrófono y con ese dispositivo. Cuando esto se junta con estados, porque esto de clonarte el teléfono no lo hace solo Estados Unidos, también te lo hace Israel, también te lo hace Rusia, también te lo hacen países menos democráticos que Estados Unidos. Si incluso en los países democráticos aceptamos como normalidad que una prueba obtenida de esta manera es legal, pues se abre un debate interesantísimo. Y luego está el fondo del asunto, porque más allá de las dudas sobre este teléfono y sobre el origen de las pruebas, yo creo que el caso Zapatero sigue teniendo todavía serios agujeros en la verdadera acusación, que es el tráfico de influencias. A Zapatero le están acusando de haber influido para lograr que el gobierno concediera el rescate de Plus Ultra, a pesar de que no era legal, según lo que dice la UDEF. El problema, que esos indicios son las palabras de terceros hablando en un chat de lo que le contaba otra persona, que no era tampoco Zapatero, sino que era uno que sí usaba el nombre de Zapatero, pero que no sabemos hasta qué punto actuaba conchavado con él. Esto, con defecto de forma o sin defecto de forma, sigue siendo todavía muy endeble. Pero como todo proceso penal, una vez que arranca, acaba siendo como poner a alguien agarrado por las piernas, boca abajo, y agitarlo a ver qué cae. Aquí han caído unas joyas. A saber por dónde evoluciona este proceso penal. Desde un punto de vista de los conceptos abstractos de la justicia, esta idea de que a ti te investiguen
con un teléfono obtenido sin orden judicial, que se envía a España 5 años después porque casualmente Donald Trump está enfadado con el gobierno español, y que al mismo tiempo acaba derivando en una imputación y en un proceso judicial donde lo único que encuentran es algo que no tiene nada que ver con todo lo anterior, pues acaba siendo un poco mosqueante. Ignacio Escolar, director del diario.es. Gracias. Gracias, Juanlu. Y antes de marcharnos, Kit Digital llega a 9 de cada 10 entornos rurales, impulsando además la digitalización en sectores tradicionalmente menos digitalizados como la construcción o el agroganadero. Kit Digital es un programa del Gobierno de España gestionado por Red.es, entidad adscrita al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, que cuenta con la Cámara de Comercio de España como entidad colaboradora. Kit Digital está financiado por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation EU, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, cuyo objetivo es impulsar la digitalización de pymes y autónomos de todos los sectores. Esto es Un Tema al Día, el podcast del diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia en eldiario.es/Un Socio al Día. Este podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja, Lucía Martín y Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juanlu Sánchez. Mañana, otro tema.